Vamos hoy a hablar sobre este título que el Señor ha puesto en mi corazón, poner hoy para este mensaje. Se llama así: el Cristo, el Mesías, el Dios verdadero. Es muy importante, es demasiado importante saber. Siempre el Señor me ha venido inquietando en las prédicas sobre entender y saber quién es el Señor Jesús, quién es el Dios verdadero, cuál es su nombre, el Dios verdadero. Porque si nosotros no tenemos claridad en eso, nos va a pasar lo que le pasó a otras multitudes y le han pasado a muchas multitudes recientemente, y eso está sucediendo mucho y ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo. El engaño que hay en las congregaciones y de los falsos pastores que se disfrazan de ovejas, pero son lobos rapaces, que están devorando a muchas personas, a muchas almas. Creo que para muchos, sobre todo en Colombia, los que están ahí en Colombia, ha habido una noticia sobre una iglesia llamada Berea. Imagínense ese nombre tan hermoso, porque acuérdense que hicimos una vez, el Señor nos inquietó con una prédica que llamaba Los de Berea, y que la característica de esas personas en Berea era que venía Pablo y les dijo: Cristo es el Salvador del mundo, Cristo es el Padre. Y espera un momentico, y ellos empezaron a buscar. Empezaron a buscar, porque los de Berea se caracterizaban porque escudriñaban las escrituras y no comían fácilmente el mensaje así porque una persona lo dijo. Ellos iban a la palabra de Dios, al mensaje escrito por el mismísimo Señor, que inspiró esta palabra a muchos hombres que Él ha elegido desde antes de la creación del universo. Y esta iglesia se caracterizaba por eso, pero la iglesia aquí en Colombia, llamada Berea, en el departamento de Atlántico, en un municipio, no me acuerdo si es Sabana Larga, algo así, un municipio allá en Colombia, un pastor le dijo que el 28 de enero el Señor Jesucristo iba a venir. ¿Por qué suceden estas cosas? Si verdaderamente nosotros supiésemos quién es el Señor Jesús, le seguiríamos, le escucharíamos, porque es que están enseñando a una cantidad de Jesuses que no son. La misma escritura dice que están enseñando a otro Jesús y que la gente bien lo tolera, porque no nos damos la tarea de ir a las escrituras, porque el mismo Señor dice que debemos buscarlo a Él allí, escudriñar las escrituras, porque esa es la única manera que no nos van a poder engañar. Y este pastor les dijo: no, vendan todo porque no van a necesitar nada. En pleno siglo XXI, y se fue con el dinero de todos, porque hasta lo situó en el cementerio esperando que los muertos iban a resucitar, la gente esperando a su tío, a su hermano, a su hijo, y toda esta situación. Y Jesús no vino, porque en la escritura está bien clara que el día ni la hora nadie, absolutamente nadie la sabe, solo el Señor Jesús. ¿Sí? Cuando Jesús dijo: solo mi Padre, y como nosotros ya la escritura nos ha enseñado que el Padre es Jesús, podemos decir que el Señor Jesucristo es el único que sabe cuándo viene Él, porque Él es el Padre. En ese orden de ideas, hoy quiero traer para ustedes este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, que se llama el Cristo, el Mesías, el Dios verdadero.
Vamos a la escritura y vamos a Mateo 16:16. Desde el 16:13 les voy a leer. Yo le leo completo qué es lo que pasaba y en las otras personas solamente me lee la cita que le di, que es la respuesta que le da Pedro al Señor Jesús en los diferentes evangelios. Dice acá 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algún otro de los profetas. 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa misma pregunta debemos hacérnosla hoy. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿para aquí, quién es mi familia? ¿Qué dicen? ¿Quién es Jesús? Mis amigos que me están rodeando, ¿qué dicen? ¿Quién es Jesús? Porque la mayoría de la gente que nos rodea les pasa lo mismo que aquí a estas personas que estaban rodeando al Señor Jesús, esa multitud, porque ahora vamos a ver que Él venía de alimentar a 5,000 personas, a más de 25,000 personas les predicó, y por eso viene desde ahí, el Señor pregunta, ¿qué piensan todos ellos? ¿De quién soy yo? ¿Ustedes creen que el Señor no lo sabe? Claro que Él lo sabe, no es que Él es el Todopoderoso. Él todo lo sabe, absolutamente todo. Pero deja consignado esto para que usted y yo pensemos que está pasando lo mismo en este tiempo. Pregúntele a su vecina, a su amigo, a esas personas con las que usted interactúa seguidamente, pregúntele, ¿y para ustedes quién es Jesús? Y de seguro le van a decir, no, Jesús es el Hijo del Padre. Jesús, por acá los amigos que uno tiene, dice, Jesús es un profeta. Y otro dice, Jesús, no sé quién es Jesús, no lo conocemos. Ustedes dicen, Jesús se hizo pasar por Dios. Judíos lo rechazan aún todavía. Para él Jesús no fue nada. Y en este instante, mucha gente todavía se está congregando y se congrega y tiene en su pensamiento a su Jesús, pero no ha ido a la Escritura para entender quién es Jesús, a cuál Jesús debemos seguir nosotros. Porque la Escritura habla de que están siguiendo a otro Jesús, no al verdadero. Por eso hoy el Señor nos inquieta y coloca hoy a este mensaje, el Cristo, el Mesías, el Dios verdadero. Porque la Escritura nos va a enseñar que el Cristo, que significa el Mesías, el ungido, el que ha de venir, es el mismo Jesús. Él dijo allá que él mismo vendría y nos salvaría. Él mismo, él dijo que no iba a mandar a otro. Entonces, ese mismo problema todavía lo tenemos y cuando vayamos a leer ahorita la Escritura, cuando el Señor empiece a decir, es que el Padre y yo y me envió, y yo los quiero invitar a que vayamos a las Escrituras y miremos. Hoy en la voluntad de Dios les voy a regalar el app para que ustedes mismos cuando entren en la Escritura y vean que como que nombran a dos en la Escritura, ustedes van al original y se van a dar cuenta que están hablando de uno solo, de Jesús. Entonces, ya en lo que acabo de leer, dijeron, ¿y qué dice? Pregunta Jesús a los discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? No, usted que es Elías, que el otro que no, que es Jeremías, no, que es esto, el otro, pero ninguno ahí apuntó a decir de los otros, de toda esa gente que ellos mencionaban, ninguno de esos que mencionaron apuntó a decir quién era verdaderamente él, sino Pedro, ¿cierto? Que fue el que dijo,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Pero notemos ahí que, claro, si yo estoy leyendo eso y me está mostrando a dos, a mí me está diciendo el Cristo, el Hijo de, ¿sí? El Hijo de fulano, entonces ya como que hay otro. Y eso me genera dudas y por eso la gente está siguiendo, no sabe quién. Y por eso van a las iglesias a buscar las añadiduras. Van a las iglesias a no crecer en lo espiritual, a no ahorrar para el cielo, a no edificar cosas para lo espiritual. Seguimos trabajando en la parte carnal porque no sabemos para dónde va, porque no conocemos al verdadero Dios. Porque por años, por tradiciones nos han enseñado que el Padre es una persona, que Jesús es otra persona y que el Espíritu Santo es otra persona y que son tres personas, un solo Dios verdadero. Y eso no está escrito. Eso no está escrito. Es una vil mentira, es un engaño de Satanás. Ya, lo que le acabo de pasar a esa congregación, el Señor tenga misericordia a todas estas personas y se revele a todas estas personas que fueron engañadas por no escudriñar las escrituras, por no buscar al verdadero Dios, y su nombre es Jesús de Nazaret. De pronto, por ahí alguna hermana que siente en mi corazón, hace rato no venía y dice, oh, estos siguen hablando de lo mismo, sí, hasta que venga el Señor vamos a estar predicando que Él es el Todopoderoso, que no hay otro Dios con Él, que Él solamente es Dios, porque es la única manera que usted y yo nos vamos a salvar. Si usted no confiesa eso, si no lo pone como base en su corazón, usted no se va a salvar. Usted puede hacer todas las obras que quiera, puede llevar mercados, puede llevar plata, puede sanar heridos, puede prestar su casa y ayude y haga todas las obras que quiera, pero si usted no sabe quién es Jesús, no entra al reino de los cielos. Entonces, ¿quién me lee Marcos 8:29, por favor? Amén. ¿Quién? Victoria, yo soy Victoria. Hola, Victoria. El Señor Jesucristo el Todopoderoso me la bendiga. Por favor, me lee Amén. Marcos 8:29. Mi Señor Jesús dice, Él siguió preguntándoles, y según ustedes, ¿quién soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. Amén. Amén. Gracias, mi hermana Victoria. Señor le bendiga. Lucas 9:20. Amén. ¿Quién? Con Manuel, el esposo Manuelito. de Victoria. ¿Cómo está, Manuelito? Bien. Léame, por favor, Lucas Él les 9. dijo, y según ustedes, ¿quién soy yo? Pedro respondió, el Mesías de Dios. Amén. El Cristo de Dios. ¿Cierto? Ahí como que aparece, ahí dice en esta versión, en la que yo tengo, respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. O sea, como que es el enviado de Dios. ¿Cierto? Juan 6:68. Amén. Amén, pastor. ¿Con quién? Con su primo hermano. Mi primo hermano, qué bendición oírlo, primito. Qué alegría, primo. Uno se emociona mucho cuando la familia está sentada firme en la roca que es Cristo Jesús. Primo Por favor, dice, primo, ¿qué dice Juan 6:68? 6:68 le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces, mire mi hermana y mi hermano. Si yo, tica que vamos a leer, donde dice, para que entendamos que
el Señor Jesucristo es el pan de vida, que entendamos que el Señor Jesucristo es esa agua que nosotros vamos a tomar y nunca vamos a tener más sed. Empezar a entender lo espiritual no lo entendemos si nosotros no conocemos quién es Jesús. No lo vamos a entender, nunca. Por eso puse estas citas, porque estas citas están dentro, también concatenadas con lo que vamos a hacer cuando el Señor alimenta a estas casi 30,000 personas. ¿Sí? Entonces, nos vamos a dar cuenta que era lo que estaban buscando ellos. Estaban buscando verdaderamente, estaban pensando que se estaban siguiendo al verdadero Dios, o estaban pensando en que era una muy buena oportunidad para que este personaje nos nombráramos rey, y con un rey así que hace cosas mágicas y aparece de unos cuantos peces y unos cuantos panes, miles de peces y miles de panes para repartir. Ese es el rey que necesitamos, que nos pague el DIWA, que nos pague la electrificadora del Tolima, que nos pague todo lo que nosotros necesitamos, y ese es el rey que necesitamos. Eso es lo que la gente estaba buscando, añadiduras, porque no sabían con quién estaban, a quién tenían al frente. Entonces yo le voy a pedir el favor a mi hermano Luis Alexander, que si aquí en pantalla me pueda colocar en la pantalla en el original del griego de estas citas que les acabo de mencionar. Estas citas nos hacen ver que hay ahí dos, pero en el original nos muestra que es uno, y ustedes mismos lo van a corroborar, para que no les pase a los de esas iglesias o muchas iglesias que le creen a un pastor, le creen a los hombres, y la palabra es bien clara, dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en el Señor Jesús. Amén. Quiero que vayamos a Juan 6, capítulo 6. Antes de ese 6, allá en el capítulo 5, los versículos 46-47, hay una revelación muy importante que nos ayuda muchísimo a entender lo que estamos trabajando, y dice: porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mi palabra? El Señor hace rato ha venido incomodando a mucha gente. No tanto incomodando, le han estado revelando, nos ha estado mostrando que Él está desde Génesis 1. Que el Señor dijo allá que el que está hablando aquí, acá, en el principio creó Dios los cielos. Ese Dios tiene un nombre, su nombre es Jesús. Y eso que acabamos de leer lo escribió Moisés porque el Señor se lo inspiró. Entonces, cuando el Señor dice: porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. ¿En dónde escribió de él? Acá. En el principio creó Dios los cielos. Y la escritura en Juan, el Señor le revela a Juan que todo fue hecho por él y para él. ¿Por quién? Por medio del Señor Jesús. Pero la gente dice el Señor: pero si no creéis a los escritos de allá, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, seguimos acá, en el 6. Después de esto, de que el Señor les aclara todo eso, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ojo,
Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. El Señor Jesús le está preguntando, ¿y qué hacemos? El Señor siempre nos va a poner a prueba. ¿Usted cree que todo esto que nos está pasando ahorita no es una prueba del Señor Jesús? Esta pandemia que ya va para 2 años, ¿no es una prueba del Señor Jesús? Hoy nos está preguntando, ¿y qué van a hacer? El Señor ya sabe qué va a hacer, pero Él nos está probando en este instante. Y todavía hay gente angustiada, todavía hay gente mirando a qué hora sale la vacuna, dónde me la pongo, cuándo me la pongo, porque es que la solución para mí es la vacuna. Y entonces empieza la pelea de que entonces los de la ciencia, los no de la ciencia, que si se la pone, que no se la pone, que estoy en contra, que soy... El problema no es la vacuna, el problema es que usted no cree en el Señor. No confía en el Señor. Dice otro, no confiamos. Porque a veces no quiero mostrarme, presentarme como que yo sí. No, digamos en esto y el Señor nos dice ahí clarito, nos pone a prueba. Y la situación es que si nosotros no creemos a lo que está escrito del Señor Jesús, no va a ser más difícil. Entonces lo que el Señor nos está invitando hoy es que le creamos a sus escritos, a sus palabras. Si Él dice que Moisés escribió de Él, es porque Moisés escribió de Él. Si Él dice que los profetas escribieron de Él, es porque Él ya existía. Porque nos han enseñado que Él existe desde Mateo en adelante y ahí nos quedamos y no queremos salir. Y todavía hay hermanas y hermanos que me mandan por WhatsApp citas, me mandan citas como retándome y me muestran, es que mire, está el padre, mire, está el hijo, mire. Y a veces les digo, busquen las escrituras y me responden, es que el pastor es usted. A ver, la salvación es individual, mi hermana y mi hermano. ¿Por qué no busca usted? ¿Qué tal que yo esté equivocado? Entonces, ese es el punto. Porque no le están creyendo a los escritos. No le están creyendo al Señor cuando dice que de Él escribió Moisés, los profetas y los salmos. ¿Ya lo tenemos allí? ¿Sí? Sí, señor. Muy bien. Hágame un favor, Dorita, con el cosito. A ver si yo lo abro desde aquí. ¿Sí lo puedo abrir yo desde aquí? No. Por favor, pinche allá en el 611 con su cursor. Por favor, Dorita, en el 611. No, donde dice abajo, donde está eso, en la esquina, ahí hay unos números arriba en azul. Ese, por favor, ábrelo, tan amable. Y sube para yo poder leer. Gracias. Apokrinomai viene del griego que define concluir por uno mismo, es decir, responder por hebreo, comprar, empezar a hablar, responder, decir, dirigir. El otro, por favor, devuélvase la flechita y se vuelve al otro número, por favor. Bien, ¿qué dice en ese? Bien, pero es que me abrieron el que... Vaya hacia atrás, por favor, otra vez en la flechita. ¿Cómo hiciera para...? ¿Se acuerda el primero que su merced abrió que estaba en inglés? Esa misma versión la necesito porque esta... Déjeme ver, bueno, acá en el 358, ábreme el 358, si define el 3588 ese. Ábrelo, por favor. Sí, esta la definición es el, la, lo. Devuélvese, por favor, devuélvase. Eso, y se va al 5544, dice 5547. Ahí.
Me va a ayudar, va a empezar ahorita a abrir hacia su derecha cada número y ahí dando la definición. Dice Christos, viene del griego, la pronunciación está ahí, Christos, que significa, la definición es ungido, es decir, el Mesías, ¿ok? Devuélvese. Ahí le está diciendo Pedro que él es el Mesías. Siga, ahora siga otra vez 3588. No, el otro, el que sigue, ese ya lo abriste. Ajá, ahí dice él, los, en este caso él, devuélvete. 5702. Ahí está, mire, 5702. 5207, discúlpeme. Dice, viene el griego huios, aparentemente palabra primitiva que define hijo, ¿sí? Devuélvase. Y vuelve a aparecer el 3588. Nótese que abajo le pusieron la traducción del, porque lo tradujeron del inglés al español. Por eso es que quería que viéramos el otro, porque tenía griego, inglés y español, que ahí venía la traducción, pero no importa. Vuelve y dice ahí, él. ¿Sí? Devuélvase, por favor. Y mire lo que sigue. Teos 23:16. ¿Sí? Divinidad suprema, que significa Señor, Dios, o sea, Dios. Y usted vuelve a el 3588, que ya sabemos que es Él. ¿Y qué sigue ahí? El viviente, ¿sí? Vivo. Entonces, devuélvase. Si nosotros vamos a leer ahí, lo que está diciendo es que Pedro le contestó que Él es el Cristo, el Hijo, el Dios viviente. Totalmente diferente a lo que acabamos de leer cuando Pedro aquí en esta escritura, en esta traducción que hicieron mal, dijeron que Él era el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios. Y ahí dice claramente que el Cristo, el Hijo, el Dios, el viviente. Totalmente diferente me está mostrando mi hermana y mi hermano que la escritura me está hablando que Jesús, por eso cuando el Señor Jesucristo le preguntó a los discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Ellos empezaron a decir, no, unos dicen que es fulano, no, otros dicen que no sé qué, el otro no, que es la tercera, segunda persona de una trinidad, no, que otros religiosos dicen que es un profeta, no, que otros dicen que es el Hijo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí el Señor, cuando Pedro le dijo que no se le había revelado carne, sino espíritu, se lo reveló a él por medio del Espíritu Santo, el Señor Jesús se lo reveló a él para que quedara consignado, pero no lo dejaron consignado como era, como está así en el griego, como estaba en el comienzo. Nos vamos a devolver y vamos a Marcos, en esa misma, búsqueme a Marcos, por favor. Marcos 8:29. Marcos 8:29. Me lo lee otra vez mi hermana Victoria, que usted lo leyó en la traducción que tiene, que nos dieron y que nosotros estamos repitiendo y que nos hace pensar que es otro. Amén, pastor. Léame, y dice, entonces le dijo. Él siguió preguntándoles, y según ustedes, ¿quién soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Amén. Vamos a mirar qué dice la escritura. En el original de ese 28:29, ¿cierto? Miremos
desde el 3588, porque ya después ustedes lo buscan allá en casa y lo leen todo. 3588. Dice, él, devuélvete, por favor. 4074. Pedro, devuélvete, por favor. 3004. Explica, habla, llama, afirma. Devuélvete. ¿Sí? Estas cosas. Él mismo. Sigue. Tú. Ser. Amy. ¿Sí? Forma prolongada de un verbo primitivo. Sigue. Uno. Él. El Cristo, Jesucristo, Mesías. Ahí está claro, ¿cierto? Ahí está diciendo que Jesús es el Mesías. Vamos a mirar Lucas 9:20. Tengan paciencia porque es muy importante, porque nosotros, estoy haciendo este ejercicio que le doy la honra y la gloria al Señor Jesucristo, que usó a nuestro pastor Luis Alberto. Una vez nos hizo un estudio sobre esto y eso particularmente a mí me inquietó mucho y me ayudó muchísimo para entender un poco más las escrituras. ¿Quién me leyó Lucas 9:20? Manuel. Amén. ¿Qué dice ahí, por favor? Él les dijo, y según ustedes, ¿quién soy yo? Pedro respondió, el Mesías de Dios. El Mesías de Dios, ¿sí? Que está diciendo Amén. que es de Dios, como que hay otro, ¿cierto? Cristo, que significa igual, Cristo significa Mesías. La palabra Cristo significa Mesías, ungido. Entonces, al final la parte donde dice 3004, dice, creo que dice, dice, explica, habla, afirma, ¿sí? Responde para atrás. Ese 3588 sabemos que es él. El 5547 dice Cristo o Mesías. Y notemos que ahí no aparece ninguna palabra y abajo dice del. Aprendamos que en el griego no existe la palabra del, no existe, porque está escrito en el 3588, ábrelo otra vez, que dice él. Claramente dice él, este, ese, quien, uno. Devuélvete, por favor, Dorita. Dice Dios, Señor Dios. Entonces, leamos que lo que acaba de leer Manuel y que acabamos de leer todos nosotros en la escritura, devuélvete ahorita, por favor, no concuerda con el original. En el original dice, dijo, el Cristo, el Dios. El Cristo, el Dios. No está diciendo de Dios. Afirmando que el Señor Jesucristo, el Cristo, es Dios. 6, Juan 6:68, me lo busca ahorita, por favor. (6:68) lo lee el primo hermano otra vez. La parte, léeme el 69, por favor. Primo, me tocó salir a trabajar y apenas estoy escuchando, primo.
Bueno, primo, entonces yo lo leo, no se preocupe, el Señor Jesucristo me lo bendiga, ¿vale? Sí, Señor. Bueno, amén, primo. Dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a mirar cómo dice la traducción del original. 69, ponga 69 ahí, Dorita, por favor. Ah, eso le iba a preguntar. Muchas gracias. Esa Dorita sí, mejor dicho. Más efectiva que... Y ahí aparece otra vez, mire que no lo tradujeron, pero mirar qué dice, donde está el 3588, el penúltimo, dice ahí, no lo abra que ya vemos que dice él, eso, él, quien, uno, devuélvete, y el 40 dice santísimo, santo, imagínense, que aquí no está escrito en esta versión, no nombró ningún santo. Y mire lo que dices, devuélvete por favor. Y ya sabemos que ese 23:16 es Dios. El mismo 35:88. Entonces al final dice, de todo para leer, dice que hemos creído, hemos conocido que tú eres el santo, el Dios. El santo, el Dios. Y aquí nos lo tradujeron diciendo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí no dice eso. Ahí está diciendo que tú eres el Cristo, el Santo, el Dios. ¿Estamos claros hasta ahí, mi hermana y mis hermanos? Gracias, Dorita. Amén. Entonces, teniendo ya claridad de que nosotros tenemos que estar escudriñando las Escrituras para no seguir siendo engañados, para no seguir como veletas ahí en el viento, sin norte, sin sur, sin ir para ningún lado. Nos llevan de un lado para otro porque a nosotros como que no nos parece importante, porque yo escucho a la gente decir, ay, eso, ¿qué importa si este cree en lo otro? Eso no importa si es que él cree así. Esa es la fe de él, esa es la fe de ella. Y con eso nosotros a veces nos quedamos callados, pero nosotros tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros tenemos que estar hablando, porque el Señor dijo, vaya y predique a toda criatura, ¿sí? Esta palabra, este evangelio. Y al que cree y sea bautizado, será salvo. Y al que no crea, será condenado. Después vamos a pedir otra vez y vamos a ver si volvemos a hablar de cuál el bautizo es el que habla, porque todavía hay gente que anhela esa piscina, ese mar, ese río, porque piensa que al sumergirse ahí, ese es el bautizo. Y el Señor no está hablando de eso. El bautizo es otra cosa totalmente espiritual, totalmente diferente a lo carnal. Entonces, vamos a seguir porque a la gente que vamos a ver acá le pasó lo mismo. ¿Qué le pasó? Que veían señales y por eso van a las iglesias de ahora, porque ven señales y gente hablando raro y se caen y que traen testimonio, gente en silla de rueda y que camina y todo eso y la gente, wow, pero ninguno sabe quién es Jesús. Porque están siguiendo las añadiduras, no están siguiendo en lo espiritual al Señor Jesús. Vamos a seguir acá. Pero decía el Señor que Él lo decía para probarle, estoy en Juan 6, 6. Porque Él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo,
hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte. Aquí alguien me estará preguntando, pero si el pastor dijo que eran como 30,000, 25,000 personas, y aquí mencionaron 5,000. En los evangelios, en todos los evangelios está esta misma cita, y en una de ellas, uno de los discípulos de Jesús dice que habían 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Eso quiere decir que si vamos a ver para esta época, normalmente en esas épocas y sobre todo en esta región, las familias de por acá son muy numerosas. Un personaje de estos lados, de por acá, de Israel, de toda esta zona, normalmente tienen mínimo 5 hijos, 6 hijos. Hay quienes tienen hasta 10 hijos. Como en nuestras regiones, en los pueblos y sobre todo en Antioquia, en el Tolima, en Boyacá, familias de 12, 14 hermanos. Supongamos que aquí habían las mujeres de cada de esos 5,000, ya estamos sumando 10,000. Que tengan de a 2 hijos por familia, estamos hablando de 20,000. 25,000 personas mal contadas estaban allí, y el Señor hizo un milagro grandioso. Alimentó toda esa multitud con lo que había. ¿Ustedes creen que el Señor no puede hacer lo mismo o no está haciendo lo mismo ahorita en esta pandemia? Yo puedo dar testimonio, y los que viven en esta casa lo pueden dar. Hay muchas profesiones en las que son más afectadas que otros. Hay profesiones, yo puedo hablar en la profesión de los artistas, que aquí, desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, y sacaron un edicto que hasta nueva orden no hay entretenimiento. Y he visto cómo el mover de mis hermanos, de gente desesperada, estoy hablando en el campo donde yo me desenvuelvo, que es en el entretenimiento, de los turistas, en los hoteles, etcétera. Es complicado. Yo tengo hija, tengo esposa, tengo obligaciones. Y el Señor, este milagro ha resultado en esta casa. Porque diariamente se sientan 10, 12, 8, 10, 12 personas a almorzar. Pero acá vienen hermanos. Hoy vinieron unos hermanos. Pastor, ¿cómo está? Vengo a saludarlo. Venimos a traerle un regalito de cumpleaños a su esposa. Mi esposa hoy está cumpliendo años. Que el Señor Jesucristo me la bendiga. Y de paso le tengo un regalito a mi esposa y a todos los que vimos en esta casa. Trajeron un mercadito. Allá también llegó otro. Y es ahí donde se ve el milagro. Que el Señor, con un pan, alimenta multitudes. Con levantar su mano, con cerrar sus ojos, Él puede alimentar todo este planeta. Pero hay unos que no han podido ver al Señor porque en primer lugar no saben quién es Jesús. Si no saben quién es Jesús, les es difícil asirse a Él, postrarse a sus pies, dejarse en sus manos. Hoy
el Señor sigue alimentando a muchos. Y yo sé que aquí en la congregación, no solo en mi testimonio, el testimonio de muchos de la congregación que están declarando, están afirmando, están predicando que Jesús es el Dios verdadero, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías y Él es el Dios verdadero, que no hay dioses con Él. Amén. Eso es muy importante para yo poder estar en bendición. Porque una de las cosas que el Señor aborrece es que la gente adore a otro Dios. Y con toda la seguridad, las personas de las iglesias cristianas evangélicas, mal llamadas iglesias cristianas evangélicas, todas esas denominaciones, iglesia católica, ortodoxa, todos aquellos que niegan que Jesucristo ha venido en carne, o sea, que Él es el Cristo, que Él es el Dios verdadero, están adorando a otro Dios. Lo que dice la Escritura es clarísima. Todo aquel que cree en una Trinidad está adorando a otro Dios. Todo aquel que está diciendo que Jesús es un profeta está adorando a otro Dios, no el de la Escritura. No el que acabamos de ver en el original, en el griego, que dice que Él es el Cristo, que Él es el Mesías y que Él es el Dios verdadero. Están adorando a otro Dios. Están pidiendo mal. Por eso a veces el Señor dice, también cabe aquí que a veces pedimos, pero pedimos mal. Y Él agrega después, porque pedimos para nuestros deleites. Cuando conocemos al verdadero Dios, pedimos bien, porque no pedimos para nuestros deleites. Nosotros pedimos que se haga la voluntad del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Es totalmente diferente. Por eso dicen, oran y están orando mal, porque están orando para sus deleites, o sea, me quiero deleitar. ¿Por qué oran a otro Jesús que no es? Vean. Primera de Corintios, antes de irnos allá, yo les quiero recordar que ustedes, yo sé que ustedes le han enseñado mucho eso. Ustedes no se acuerdan que por allá cuando el Señor, ya puedo decir el Señor Jesucristo porque el Señor nos lo ha revelado. El Señor Jesucristo allá en Egipto, porque es Jesucristo, ya le va a demostrar que la Escritura nos va a mostrar que es Él. El Señor Jesucristo, cuando Moisés iba con el pueblo por el desierto, iba una nube que los cubría en el día del sol para que el sol no los quemara ni los sofocara. En la noche, como en el desierto, por esta zona, los que estamos viendo ahora por acá, el frío que hace es tremendo en el desierto. Pero un frío. Y el Señor iba en una nube de fuego para que ellos no se entumecieran del frío. Y mire lo que dice la Escritura. Como dice aquí también en Juan 6, 5, 46. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Moisés escribió allá que Dios iba siguiéndolo con la nube. ¿Cierto? Y dice el Señor, pero si no creéis a sus escritos, si no creen que era yo el que estaba allá, ¿cómo creéis a mis palabras? Entonces mire lo que confirma aquí Corintios. Primera de Corintios 10:1 hasta el 4. Cuando usted escuche esto, entonces usted va a decir, amén, gloria al Señor Jesús. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Nótese que es un bautizo espiritual, porque ¿quién coge un cohete para irse hasta las nubes a bautizarse? Es que a veces nos falta como que ponernos a pensar un poquitico, porque le creemos al primero que se sube a un atril y les hace vender todo porque Cristo viene mañana, por no mirar en las Escrituras. Y dice,
y todos comieron el mismo alimento espiritual, que es lo que vamos a leer ahora. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Quién era el que los seguía con esa nube, con esa agua? ¿Quién era? Ahí dice, y la roca era Cristo. Por eso allá en Juan el Señor dijo, porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque él escribió de mí. Y aquí la escritura me está confirmando aquí lo que se llama Nuevo Testamento para aquellos que sientan tranquilidad. Es que es el Nuevo y el Antiguo, es un solo libro. ¿Por qué es un solo libro? Porque Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, allá en Moisés, hoy y por los siglos. ¿El que va a venir? Él es el mismo. Él es el mismo. Él no ha cambiado. ¿Sí estamos? Mis hermanos, yo me atrasé 15 minutos. Yo no los quiero alargar. Les pido el favor a los pastores Luis Alberto, al pastor Germancito, al pastor Mauricito, que me den la oportunidad de seguir dentro de 8 días, porque esto no es el del que corra, sino que el Señor tiene misericordia. Amén. Entonces, para que dentro de 8 días seguimos terminando el Cristo, el Mesías, el Dios verdadero. Amén. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, me los bendiga.